A todos y a todas a este nuevo encuentro del ciclo Conversaciones, Mates e Ideas Virtuales. El último ciclo, el último encuentro del año y que además tenemos el gusto de hacerlo presencial después de estos 2 años de virtualidad. Y nada más y nada menos, tenemos el honor en este encuentro de recibir a nuestra invitada, la doctora Beatriz Greco. El título de este encuentro se llama Tramas, Trayectorias y Autorizaciones en la Formación Docente. Y va a estar como moderadora la profesora de nuestro instituto, Geraldine Peterlini. Así que bueno, le doy paso a la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz, le decía recién a Beatriz, de estar compartiendo con ella. En esta misma aula muchas veces compartimos sus textos. Y bueno, Griselda y Vero saben que trabajamos en prácticas docentes con sus materiales. Así que muy contenta. Yo la voy a presentar, aunque ella modestamente quiere que sea breve. María Beatriz Greco es psicóloga, psicopedagoga, nació y vive en la ciudad de Buenos Aires. Piensa la educación en diálogo con la psicología, la filosofía y el psicoanálisis. Disfruta la literatura, el cine, la danza, las artes plásticas y los hace parte de los procesos formativos de los que participan. Enseña e investiga en la UNC, en filosofía y letras, ciencias de la educación y psicología. Es formadora de docentes, directivos y orientadores en Argentina y Latinoamérica. Se doctoró en Filosofía y Ciencias Sociales en UBA y París 8. Acompaña proyectos e iniciativas transformadoras en las escuelas. Es escritora de ensayos sobre temas educativos, como La autoridad pedagógica en cuestión, Emancipación, educación y autoridad, El espacio político, democracia y autoridad, entre otros. Así que, bueno, le damos la palabra a Bea. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un gusto, un honor poder estar acá en el instituto. Bueno, emocionada también por esta recobrar la presencialidad y encuentro físico, que ya sabemos, ¿no? Las docentes sabemos que hay algo de eso que pasa en el aula que es irreemplazable y que, bueno, que hemos sostenido en todo este tiempo por otros medios, porque los vínculos continuaron. Me gustaría que hablemos un poco de eso hoy también. Y por la pregunta, ¿no? De qué quiere decir hacer escuela, porque me parece que la pandemia y el distanciamiento obligado hizo como una explosión de preguntas acerca de qué quiere decir hacer escuela, hacer formación docente, por supuesto, que está absolutamente unido, ¿no? Y se abren tal vez preguntas que ya nos veníamos haciendo desde mucho tiempo antes, que tienen que ver con, por un lado, la construcción de autoridad, que quiere decir construir una autoridad en términos vinculares, y ahora les voy a contar por qué el concepto de autoridad, yo sé que para ustedes, y en este lugar, en formación docente, el concepto de autoridad es central, y les hace preguntas y recorre probablemente toda la trayectoria formativa, pero lo podemos pensar y discutir. Y por otro lado, bueno, ¿qué quiere decir justamente, ¿no? Construir una autoridad cuando el encuentro físico no está disponible, cuando el encuentro se dio de las maneras en que sabemos que se dio, a través de dispositivos, cuando muchas veces no sabíamos quién estaba del otro lado, qué podía, qué no podía, qué condiciones materiales y simbólicas había para establecer ese vínculo y en el mismo momento querer sostener la formación, ¿no? Convencidos y convencidas de que había que seguir sosteniéndola. Entonces, por un lado, a mí se me abre siempre la pregunta y el vínculo entre el hacer escuela y el ejercicio de autoridad, ¿sí? Esta no es una pregunta que aparezca ahora, y ustedes lo saben bien,
en la formación docente siempre hay una inquietud por qué quiere decir ejercer la autoridad cuando nuestros estudiantes y nuestras estudiantes egresan y entran como, ¿no?, docentes iniciando su carrera a las aulas. Yo creo que es una de las primeras preguntas que se hacen, ¿no? No importa el nivel, no importa el nivel, me parece que hay algo de la autoridad como vínculo que nos hace preguntas en la formación docente muy fuertemente. Y esto se vincula con el hacer escuela. ¿Podría haber una escuela sin un ejercicio de autoridad? ¿O se podría educar sin autoridad pedagógica? Cuando yo les diría, lo que la escuela nos viene demandando ya hace tiempo, es poder pensar vínculos democráticos. ¿Y qué quiere decir vínculos democráticos? Una circulación de la palabra más horizontal, ¿no? Una apropiación del espacio, de la formación y de la educación en cualquiera de los niveles o modalidades. Entonces pienso, tenemos una Ley Nacional de Educación desde 2006 que nos dice que la escuela es obligatoria hasta en el nivel secundario y que el Estado es garante de eso, ¿no? Por lo tanto, los institutos, las escuelas de todos los niveles, tenemos que poder garantizar ese derecho a la educación, que se traduce en unas trayectorias, ¿no? Otro concepto que me gustaría que hoy pongamos a jugar y que discutamos. Por eso el título de tramas, trayectorias y autorizaciones. Esas tres cuestiones para mí arman un triángulo muy interesante para pensar la formación docente. Porque la formación docente no está nunca por fuera de una trama adentro de un sistema. Formamos para sistemas educativos y niveles. La pregunta, ¿por qué docente formar hoy? De vuelta, ¿no? ¿Qué es formar un docente hoy para ustedes, ¿no? Para este contexto de incertidumbre, de extrema demanda, podríamos decir, ¿no? Hemos vivido 2 años bueno, creo que ni les tengo que contar todo lo que se nos ha ido tensando en nuestra tarea docente en estos últimos 2 años. Pero no son preguntas nuevas, creo que se renuevan ahora. Tramas, trayectorias y autoridad, porque a mí me parece que esos dos conceptos son muy interesantes para poder poner a jugar la dimensión institucional, los dos. No hay autoridad pedagógica por fuera de una institución. La autoridad no es un uno, no es algo que reside en una persona, ¿no? Aunque estemos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar que, bueno, ¿qué es tener autoridad? Si salimos a la calle y le preguntamos a alguien, ¿qué es tener autoridad? ¿Qué les parece que va a aparecer? En nuestro país. En nuestro país. El que manda. El que manda. La directora. El que hizo vida. Exacto. Bueno, ahora ahí vamos a eso. Pero si vamos a los diccionarios y enciclopedias, lo que aparece es lo que ustedes ven ahí. Dirigir, obligar a algo, mandar, obedecer. Autoridad y obediencia aparecen muy, muy asociados. Mandato, dominación, subordinación, superioridad, ¿no? Y pensar una historia, la historia de nuestro país con autoritarismos y con dictaduras y con todo lo que nos viene aconteciendo en términos políticos también, ¿no? El concepto de autoridad no tiene buena prensa, diría. A mí me ha pasado en formación docente que las chicas me decían, pero, profe, ¿por qué no cambia el concepto? Le cambiamos la palabra. Está cargada de sentidos. ¿Por qué no la sacamos a autoridad, ¿no? Del medio. Incómoda.
incomoda. Incomoda. Acerca un poquito para que se vea la presentación. Y entonces, bueno, les cuento esto porque justamente la primera aproximación que hacemos al concepto de autoridad no alcanza para poder pensar justamente autoridad pedagógica. Y lo que hacemos es formación docente, ¿sí? Pensando en que estamos formando docentes para un contexto en el que la incertidumbre acerca de cómo van a ser incluso las modalidades y las construcciones del hacer escuela en un futuro muy próximo, ¿no? Entre lo que ya vivimos y lo que no sabemos ni siquiera cómo va a ser. Entonces estamos todo el tiempo, me parece, pensando en movimiento. Y en formación docente creo que esto es una característica. Y entonces yo le diría, me quedo muy corta si me quedo con esas definiciones. Entonces, bueno, quisiera invitarlos a pensar con algunas imágenes, ¿sí? Algunas ya las deben conocer, porque las he usado bastante, pero la idea es que digan ustedes en qué piensan cuando ven esta imagen. Es un cuadro de Magritte, un pintor surrealista, 1936. Si tuvieran que decir una palabra. Visión. Visión. Secuencia. Esperanza. Crear. ¿De cuándo llegará? Son tus ganas. Bien. Perfección. A ver, ¿por qué? Por la postura de él, el dibujo. Ahora, fíjense que hay algo de lo que Magritte construye que es disruptivo. Porque uno, ¿cómo puede ser que mire un huevo y pinte un pájaro? ¿Por qué? ¿Qué está poniendo él ahí en juego? Es un docente. Y la pregunta del millón es ¿cómo se obtiene ese reconocimiento? ¿Qué lo hace posible, no? Pero, primera cuestión, es interesante, porque entonces la autoridad te la da el otro. No la tenés. Te la otorgan. Te la otorgan. Podés tener un cargo, ¿no? Bueno, acá las líderes saben de qué se trata. Pueden tener los cargos, pero si ahí no se construye un día a día de la autoridad con un reconocimiento, bueno, la autoridad no está. Y otra cosa que va a decir Coyer, que me parece que es interesante también, es que en la autoridad, en ese reconocimiento de la autoridad, hay una renuncia. Se renuncia a reaccionar en contra de la autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué renunciamos? Y él va a decir, bueno, en su libro va a recorrer 4 tipos de autoridad, pero, por ejemplo, en la autoridad del jefe va a decir, renunciamos a reaccionar en contra porque nos va a interesar formar parte del proyecto que esa autoridad encarna. Entonces, no es que yo renuncio por miedo o porque me obligan o porque soy obediente, sino porque hay un proyecto que incluso excede a quien ejerce la autoridad, en el cual me quiero involucrar, me quiero meter. Entonces, fíjense las vueltas que le podemos dar al concepto de autoridad pedagógica en términos justamente de la formación, ¿no? Que excede el pensar que la autoridad simplemente implica tener, ¿no?, un aula ordenada, obediencias más o menos garantizadas,
o cierto acatamiento a las normas que se nos imponen en determinados lugares. Esto, por supuesto, voy a seguir un poco más, porque esta es una pregunta que hoy nos hacemos, creo que en todos los niveles. La pandemia lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Cuando trabajamos con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, a través de la virtualidad o a través de una formación remota, ¿dónde reside la autoridad? ¿Está allí la autoridad? Cuando solicitamos la realización de una actividad y una devolución a cambio, en qué, fíjense cómo la autoridad no está solo limitada a lo que implica una imposición o no imposición, podríamos pensar en una acción sobre la acción del otro, ¿no? Sino está muy vinculada a la enseñanza, a la formación, a lo que hacemos para que otro se construya, en este caso, como futuro docente. La hipótesis que yo vengo sosteniendo es que en realidad no es posible la educación sin autoridad pedagógica, porque la autoridad está hecha de transmisión, está hecha de lo que transmitimos, pero no necesariamente bajo la forma de saberes acabados, terminados, sino en acto, ¿no? ¿Y qué enseñamos cuando transmitimos? ¿Qué es lo que transmitimos? Hay algo enigmático, hay algunos autores que dicen, bueno, ahí hay un enigma, ¿no? ¿Qué nos otorga? Por ejemplo, Steiner dice, ¿qué nos otorga la capacidad de transmitir a otros algo que sabemos o que estamos investigando? O que creemos saber. Entonces, fíjense cuántos vínculos aparecen entre autoridad y saber, autoridad y poder, autoridad y reconocimiento, a veces autoridad y violencia, y por supuesto autoritarismo, donde se hace muchas veces muy necesario distinguir y separar esta idea de autoridad en términos más de autoritarismo. Pero hay que disputar un sentido ahí, porque es esto que decíamos antes. Si ustedes reúnen a sus estudiantes y le preguntan acerca de la autoridad, probablemente aparezcan o escenas de autoridad. Muchas veces yo trabajo con escenas de autoridad en la trayectoria transcurrida hasta el momento. Y aparecen en general situaciones de autoritarismo, de imposición, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pensemos que venimos y seguimos atravesando un dispositivo, lo que se llama dispositivo escolar, propio de la modernidad. Bueno, acá hay autores que ustedes deben conocer, Vaquero, Terigi, ¿no? Que analizan desde distintos lugares este dispositivo moderno. Miren, esto pensemos que es, no sé, 1930, 1940, ¿no? Pero tiene que ver justamente con una disposición de los cuerpos, de las mentes, de los lugares a ocupar cada uno, y supone control. Control y una autoridad que está ahí, ¿no? Milimétricamente vigilando. Nos hace acordar a Michel Foucault. Miren esta clase de educación física. Prolijita. ¿Existe hoy esto? Este es el normal 1, son las chicas del normal. Formación docente en aquel momento.
¿no? 1930. Era la formación que generaba justamente las maestras que iban a replicar en las escuelas a las que iban a enseñar justamente una formación que llevaban puesta, la llevaban en el cuerpo, ¿no? Como cuando Rosa del Río, la conocen a Rosa, el testimonio de Rosa del Río es hermoso, es un testimonio que recupera Beatriz Arlo en el libro La máquina cultural. Ella es una docente de principios del siglo XX que cuenta que ella era hija de inmigrantes. Su mamá era italiana, analfabeta, y su papá era sastre. Y todo estaba destinado a que ella iba a ser ayudante de su papá en el taller de sastrería. Pero va a la escuela pública del barrio, y dice Rosa, el mundo se abre. Se le abrió el mundo de literatura, de pintura, de música. Se transforma una manera justamente de pensar una trayectoria de vida. Y Rosa no quiere quedarse en el taller de sastrería de su papá loca, y dice, yo quiero, pero ¿qué dice? Yo quiero ser directora. Así. Derecho. Y logra una beca en el normal, porque no iba a cualquiera a la escuela normal. Entonces logra ir, y lo que ella dice ahí, que es lo que le da título al relato que recupera Sarlo, de Cabezas rapadas y cintas argentinas, es cuando ella accede a su cargo de directora, y lo primero que hace, primer día de clase, forma a los chicos en el patio, busca al peluquero del pueblo, del barrio, y les corta el pelo al ras. Estaría en problemas, más allá de la pandemia. Estaría en problemas, ya lo sabemos. Por suerte en esa época no había grupos de WhatsApp, de madres, ni Crónica TV, pero ¿por qué? ¿Por qué Rosa puede ejercer tener ese gesto, ¿no? El otro que narra ahí también es las cintas argentinas, ¿no? Ella cose cintas para todos sus alumnos y alumnas y desfilan un 25 de mayo. Y ella dice el primer símbolo argentino para estos hijos de inmigrantes, de familia como ella. Ahora, ¿qué la habilitaba a Rosa en ese lugar? ¿Por qué? Y porque más en esa época, ¿no? Como no salía de los aparatos ideológicos del Estado, del Husserl, ¿no? O sea, como que se está encarnando todo un ideal contemporáneo de la Argentina de ese momento, de qué era ser argentino. Formar el ciudadano. sí. Exacto. El ser nacional. O sea, que la autoridad de Rosa era la autoridad de Rosa, pero no estaba por fuera de un proyecto político. Exacto. El país. De un proyecto de país y de un proyecto político-pedagógico, ¿no es cierto? La escuela ahí como un engranaje formando ese Estado-nación. Para nosotros, claro, hoy suena ¿no? muy disruptivo, muy alejado de nuestro tiempo. Pero más que criticar la Rosa, que podríamos hacernos la pregunta, ¿fue autoritaria Rosa con lo que hizo? Habría que ver si en la relación, claro, en ese contexto. Exacto. Ella era hija de su época. Claro, claro. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. se le otorgó el reconocimiento. Se le otorgó un reconocimiento, no tuvo padres que la fueron a enfrentar, ¿no? Habilitada para eso. Estaba habilitada. Bueno, No. también Simón Rodríguez fue hijo de su época. También. Tenés razón. Y Tenés anterior, razón. Gesualdo Sosa Sí, también fue hijo de su época. tenés razón. Sí, Julio sí. Marco, claro. Pero la pregnancia de este dispositivo y el éxito, ¿no? Como dice Pablo Pinó, ¿por qué triunfó tanto la escuela?
tuvo que ver con esta marcación de identidades y de otorgar lugares de promesa también. Porque Rosa, ¿qué dice? Yo nunca me hubiera imaginado que iba a tener, siendo hija de inmigrantes, iba a tener este lugar social, prestigio, ganaba bien, porque parece que ganaban bien los directivos en aquel momento. Entonces, a mí lo que me invita a pensar, en todo caso, es que el lugar de autoridad no solo tiene que ver con ya dijimos, que es relación, que está hecha de reconocimiento, pero también es una construcción política y cultural, social, está inscrita en un tiempo histórico. Entonces, Rosa no iba a ir a la escuela de capacitación o al instituto a tomar un curso de autoridad. No necesitaba, ¿no? Había toda una construcción político-pedagógica que sostenía ese lugar. Pensemos, trasladémoslo al hoy. Y estoy pensando justamente en qué proyecto político, más allá de lo partidario, por supuesto, ¿no? Pero si tenemos, ¿no? Si tenemos quienes formamos docentes, la construcción de un proyecto político que haga lugar a esa inscripción de autoridad en algo que va más allá del cuerpito de cada cual. Si no, es lo que nos dicen nuestros estudiantes, que las sensaciones de, tener que hacer casi un contrato uno a uno con cada estudiante en términos de lograr ahí una relación de reconocimiento. Hay un sociólogo, Dubet, que estudia el trabajo docente y él dice que el trabajo docente se sostiene en 3 patas. Una es el rol que te dan, ¿no? Que tiene que ver más con una cuestión tal vez burocrática o administrativa dentro de un sistema. Podés tener el rol, pero no pasa nada con eso. Lo otro es el oficio. Tenés un rol, pero si tenés un oficio que está construido, como en este caso, en una institución formativa, ¿no? Donde se va trabajando la práctica y la teoría en conjunto, bueno, se construye algo del oficio y luego está la personalidad. Y dice Dubet, es ese rasgo que uno le pone al trabajo. Ahora bien, cuando las instituciones declinan y se debilitan, todo queda sobre la personalidad. Entonces, es lo que muchas veces escuchamos en las escuelas, en el sentido de que es poner el cuerpo casi solo, sin eso que sostiene, ¿no? Por eso digo, mi pregunta también es, ¿el ejercicio de autoridad pedagógica no es un oficio que hay que construir a nivel de cada escuela, de cada institución? Y no solo de a uno, sino entre varios, ¿no? Colectivamente. Poder pensarlo con, por ejemplo, nuestras estudiantes de formación docente. A mí me pasó en los últimos años que me ofrecieron dar una materia en el Instituto Joaquín B. González, autoridad pedagógica. Y yo decía, no se enseña la autoridad pedagógica en una materia. Bueno, después me convencieron. Pero estuvo bueno, claro, pasé un concurso, etcétera, etcétera. Pero estuvo bueno porque fue un lugar, como si les dijeran, un lugar donde se concentró mucho de lo transcurrido a lo largo de la formación, ¿no? O sea, hicimos confluir en esa materia, una materia cuatrimestral, con textos específicos que, bueno, yo fui buscando, abriendo dimensiones de la autoridad, pero donde las estudiantes lo que podían llevar ahí era todo lo que su formación les había ido otorgando. Porque en definitiva la formación docente es una trayectoria de autorización. ¿Cómo enseñar a otros
sin sentirse autorizado y autorizada a transmitir, ¿no? Bueno, estas son las chicas. Lo que pasa es que yo pensaba que muchas veces el tema se liga solo con la cuestión de los comportamientos o las conductas de los niños y las Ahí está. ¿no? Y el vínculo con las familias. Entonces, si tienen determinadas conductas o ciertos comportamientos, Sí. yo tengo más o menos autoridad. Y entonces estaba muy ligada a esa cuestión. Exacto. Y me quedo pensando en eso, que es precisamente cómo transmitir el oficio. Pensaba, bueno, acá tenemos un estudiante de segundo año, acá tenemos Muy bien. de segundo año, buenísimo. Y pensaba en las residentes, porque este ha sido un tema recurrente en las residentes, el tema de la autoridad, pero más ligada a esta cuestión de la familia, el vínculo con la familia, pero el vínculo con ese niño, esa niñita que provocaba alguna situación que impactaba en esto que ellas denominaban, o ellos, autoridad, ¿no? ¿Qué autoridad tengo yo? Y, bueno, ligado con eso, ¿no? ¿Qué hago con eso? Con ese niño, esa niña que me enfrenta, que me Claro, dice, que claro. me contesta. ¿No? Por supuesto que ahí hay toda una lectura de condiciones de época, Claro. en donde el lugar del adulto o de la adulta no es el mismo que en otros Claro. tiempos y que, es más, se desdibuja, ¿no? Se desdibuja, muchas veces aparece la desresponsabilización. Lo que pasa es que me parece que ocurre algo parecido al concepto de educabilidad. ¿Se acuerdan del concepto Sí. que trabaja también Vaquero sobre la sospecha alrededor de la educabilidad? Cuando él dice, bueno, se centra en el sujeto como una posesión individual, como si fuera un rasgo que ya debería traer de la escuela. Entonces, por ahí, nuestras condiciones de época lo que nos demandan es que reconstruyamos una relación intergeneracional que es propia de este tiempo. Los estudiantes de Rosa probablemente no iban a tener, ¿no? O ya iban a llegar a la escuela con ese vínculo de obediencia, si querés, o de, bueno, reconocimiento del adulto, ya instituido, tal vez, por el tipo de familia, ¿no? Del que provenían. Tal vez hoy lo que tenemos que pensar es que la escuela instituye otra cosa, instituye otra relación entre generaciones, que a lo mejor muchas veces no podemos esperar que los chicos y las chicas vengan ya con esta concepción de autoridad apropiada, ¿no? Como interiorizada. Entonces, bueno, efectivamente está el concepto de familia ahí en juego. Pero, ¿cómo hacemos para que la escuela reorganice ese aspecto? Que en otro momento parecía que venía dado, pero hoy ya no. Por eso lo digo con lo de educabilidad. Me gustaría, bueno, estas son algunas imágenes que fui tomando de distintos lugares. Esta es muy reciente, de una estudiante mía, en términos también de poder pensar cómo la autoridad pedagógica tiene su especificidad. Está ligada a la transmisión, al conocimiento, a los saberes, al disfrute con con la posibilidad de abrir otros mundos posibles. Entonces, si la situamos muy ligada a la enseñanza, la autoridad pedagógica tiene otro lugar que la autoridad de un padre o de una madre. En ese sentido, es que podemos pensar, bueno, la escuela puede construir otra cosa, incluso ahí donde hay más dificultad. Y a propósito de esto, les quería mostrar un video que yo trabajamos habitualmente en relación con una escuela. No sé si toqué mal.
¿Cómo accedo al videito? Hay que cerrar la presentación. Es una escuela de reingreso de la ciudad de Buenos Aires y el video que vamos a ver nada más que 4 minutitos es una escuela secundaria que recibe jóvenes, chicos, chicas de 16 a 18 años que vieron sus trayectorias interrumpidas. Por más de un año no fueron a la escuela. Por distintos motivos de salud, adicciones, incluso por razones delictivas, bueno, en general problemáticas. Lo que se advirtió en aquel momento, 2005-2006, Flavia Terigi era en ese momento secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es que había un número muy elevado de jóvenes en esas condiciones. Entonces, la idea era generar una política de acercamiento, de volver a enlazar una trayectoria, de rearmar, fíjense qué interesante, de rearmar con condiciones institucionales trayectorias interrumpidas. En vez de pensarlas a las trayectorias como parte de una biografía individual, bueno, este dejó porque es adicto, aquel dejó porque empezó a trabajar, esta chica dejó porque fue mamá. En vez de pensarlo en términos individuales, le pusieron la mirada y el foco a la institución educativa. Entonces dijeron, bueno, no podemos volver a armar una trayectoria, traerlos a la misma escuela de siempre, a la escuela que de algún modo les dijo, ustedes no pueden seguir. No es una culpabilización de la escuela, sino que hay algo de ese dispositivo escolar moderno que no soporta trayectorias tan diversificadas. Entonces generaron otra escuela secundaria con un régimen académico muy parecido al que tenemos en formación docente. Los chicos cursan por cuatrimestre, por materia, con agrupamientos móviles. Y esta escuela que vamos a escuchar a estos chicos tiene la particularidad de construir un vínculo y una relación pedagógica donde el tema de la autoridad la están trabajando todo el tiempo. Y ellos, miren cómo se llama el video, elogio de la incomodidad. Porque ellos mismos, el director Néstor Rebecki acaba de jubilarse, y quien es vicedirector, Javier Iriarte, bueno, sigue siendo vicedirector, y lo que ellos dicen es, bueno, nosotros no tenemos los mismos códigos que estos chicos. No hablamos igual, no nos comportamos igual, pero sin embargo, llegan a esta escuela y pensamos con ellos qué trayectoria posible es factible de armar. Y la armamos con ellos. Entonces me gustaría que los escuchemos a ver qué les parece que dicen. Está señalado. Tiene casi todo lo que la otra escuela le falta. No tiene tanta exigencia, se cursa por materia, los profesores son agradables, no existe un orden monárquico, porque realmente es eso lo que se maneja en otras escuelas, donde tiene más exigencia. Acá todos son iguales. El director, que debería ser la figura de autoridad, es el más copado. Entonces eso es lo que le falta, creo que le falta a las otras escuelas, apuntando a un lugar más agradable a los chicos. Si no, no le dan a los chicos de ir. Y por lo tanto no van a poder terminar el secundario. Y esta escuela lo que le brinda es todo eso y más. La escuela sos un número más. Termina siendo parte de un listado. Sos la letra L, número 500 para y ya está. Si venís hoy, si no, ya está. Pusieron a un profesor, por ejemplo, ahora pusieron al profesor de teatro.
para que acompañe y no sea tan pesado, porque en lengua teníamos más horas que todas las otras materias. Entonces no se te hace tan pesado porque 2 horas por ahí hacemos teatro, entonces te gusta, es mejor. Comparo mi experiencia con la escuela anterior, que era una escuela técnica, que era más una escuela más con el libro A, con un tipo de reglamento, y con esta que es, no te digo que es más liberal, pero es una escuela más humana. O sea, se convierte en una escuela mucho más humana. Desde la parte de los profesores, todos, o sea, te alientan constantemente a seguir. En realidad lo que yo veo es el tema al profe, no sé si el profesor, pero a la institución como que todavía está ahí arriba y creo que tienen que bajar o tratar de nivelar. Creo que eso es buenísimo. El vicedirector Javier, cuando da las clases de formación ética y ciudadana, rompe con ese sistema, ¿no? El tema de yo profesor, ustedes alumnos, se trata de circularizar todo, que es buenísimo eso, como método de aprendizaje es genial. Que yo, vas a otra escuela y ponele, no puedes tomar mates, el tema de la gorra, como que los tratan de bajar los pies y por eso mismo los pibes se ponen aprendices, se retraen, como quien dice, ¿no? Capaz que ahora, con la juventud, o sea, la juventud que estoy yo ahora, capaz que no es tan copado que venga una persona mayor y te diga y te trate mal. Capaz que antes los tipos antes sí, capaz que te trataban mal o te decían las cosas, decían hacer eso y lo tenías que hacer sin decir nada porque podía faltar respeto a una persona más adulta que vos. Pero capaz los tipos ahora no es así, capaz que no te gustaría que un profesor venga y te trate mal o te diga lo que vos tenés que hacer. O sea, sí, está bien lo que tenés que hacer, pero de buena manera. Estoy pensando hacer facultad, estoy como alentándome a mí mismo de, bueno, yo si pude, después de haber dejado la escuela, pude con esto, pude 4 años, estoy a punto de terminar el secundario, orgulloso de decirlo, tener el título casi en la mano, me permito proyectar. Bueno, ¿qué les parece que dicen los chicos? Que es necesario un cambio importante. El orden monárquico me pareció fuerte. Me hace reflexionar mucho, ¿no? De lo que nos pasa y la necesidad de dialogar en torno a lo que les pasa a ellos. Creo que dicen, ¿no? Y eso es importante. Primero dicen un poco. Sí. Y después, bueno, la hipótesis de confianza, la verdad es común, Sí. la reflexión. O sea, hay algo ahí que rueda todo el tiempo. Sí. Y que están y se quedan. Sí. Están en la institución y se quedan, se eligen. Sí. ¿No? Eso es fuerte. Sí. Ahí diferente. Sí. Ellos tienen una parte de talleres de arte y todo el tiempo, lo que cuenta uno de los chicos, van buscando articulaciones con las materias, ¿no? Teatro y lengua, van buscando, es decir, incidiendo en las propuestas de enseñanza que no son ajenas, lo que les decía antes, a este vínculo de autoridad, ¿no? No es ajena el centro de la escuela, que es la enseñanza, porque uno de los riesgos sería pensar que la autoridad está por fuera y que entonces es, no sé, la que tiene que actuar cuando hay un problema o la que tiene que ordenar. Cuando ordena, después enseña. No. Ellos vieron cuando uno dice, bueno, la institución incluso hace así, ¿no? Tiene que bajar, circularizar, ¿no? Como que usa metáforas espaciales. Y ser más humano, ¿no? Que un poco. Es fuerte esa afirmación. Sí. A
A mí lo que me venía, me resonaba mucho era, bueno, primero, ¿no? Retomando el hilo que vos traías, ¿no? De esa construcción social de autoridad, que la pensamos, ¿no? Como en un término quizás lineal, pero que está totalmente, digamos, presente, ¿no? Entonces, en esa deconstrucción o resignificación de la autoridad, me parece que esto que vos traías hoy también como de la conducta, o sea, cómo traer estas nuevas, cómo promover estas nuevas formas, ¿no? Las prácticas más humanas. Y ahí viene el tema como del cuerpo, de instaurar una nueva forma, ¿no? Quizás a través de nuevos rituales, ¿no? Nuevos rituales escolares, donde aparezcan nuevas formas pero que nos interpele a nivel corporal, porque si no, para mí pareciera que estamos todo el tiempo, ¿no? Como en un nivel... Una abstracción. Exacto, que falta que encarne, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me llevó a eso, ¿no? Me llevó como a pensar ahí. Sí, yo creo que hay varias dimensiones, porque cuando uno de los chicos dice, no hay... Primero, el primero que habla me encanta cuando dice lo que le falta a las otras escuelas. Es maravilloso, porque no es que lo ubica. Claro, da vuelta la cosa, ¿no? No es que, bueno, esta escuela, no, a las otras les falta lo que esta tiene. Y es una escuela de reingreso a la cual incluso algunos les pueden hacer la crítica de ser un intento compensatorio. Era como una ortopedia para los que no pueden. Sin embargo, él lo ve desde otro lugar, ¿no? Bueno, y después lo que él dice es algo así como, habla de exigencia, no hay tanta exigencia. Cuando lo trabajamos con ellos, la exigencia no tenía que ver con lo académico, era la exigencia subjetiva de ser pibes que con trayectorias de vida muy complejas y por ahí tener que haber entrado a escuelas donde no se los reconocía, sos un número más, sos una letra, donde no se los trataba justamente, ¿no? Con esa confianza o con ese reconocimiento en tantos sujetos, a lo mejor sufrientes de situaciones injustas. Entonces, yo creo que se juega esta dimensión corporal, subjetiva, muy del orden de lo material, pero también hay una dimensión organizacional, si querés, porque no es menor que esta escuela secundaria pueda tener otro régimen académico, donde trabaja con 250 chicos. Cada vez que llega un chico se sienta con un asesor pedagógico y piensan juntos qué trayectoria van a llevar adelante. ¿Qué pueden? En la pandemia les preguntaban, ¿qué podés vos este cuatrimestre? Así. Y, o sea, imagínense lo que eso significa en términos de ruptura de una escuela secundaria de 12, 13 materias, repitencias, porque se llevaron 3, ¿no? Lo pongo en la escuela secundaria, pero lo podríamos llevar a los otros niveles tranquilamente en términos, ¿no? de cómo se transita esa trayectoria. Entonces, a lo que vos decís, digo, sí, hay una dimensión física, material, que estaría buenísimo pensarla hoy, además, en este regreso o bimodalidad, ¿no? Exactamente, donde los cuerpos están presentes, pero bueno, que tiene que ir acompañada de otras dimensiones que son también de orden organizacional, de la enseñanza y de lo colectivo. Sí. Yo participé, soy mamá, mis hijos se egresaron de escuelas random y eran escuelas cooperativas, ¿no? Y justamente el orden el orden de lo institucional, digamos, promovía justamente un cuerpo de docentes, ¿no? Y otro tipo de quizás, una mirada totalmente distinta desde lo institucional, que acompañaba estos rituales y estas prácticas quizás
más democráticas, ¿no? El orden de autoridad venía desde otro lugar construido ahí. Sí. Pero sí, yo creo que igual, si bien es distinto, hay algo del pensarse, ¿no? De este círculo que sí también es posible en la escuela, pero que también implica un movimiento quizás diferente de este orden institucional, ¿no? Salir quizás de esta cosa, como decían los chicos, de yo acá y vos allá arriba, ¿no? Pero ahí me parece que hay que, no sé, algo en relación también a la evaluación, ¿no? Y la acreditación, hay que como también mirarlas ahí interesantes. Totalmente, toca la enseñanza, toca la evaluación, está bueno pensar. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, que me quedaba pensando en relación a esto bueno, la idea pero digo, lo que vos traes de reconocimiento y de relación, que abre como una dimensión deseante, porque lo que ahí aparece, digo, de producciones artísticas, de, digamos, cómo ligar, ser reconocido, y algo de la institución que abrocha a ese deseo más subjetivo, ¿no? Yo creo que después, si tienen ganas, véanlo, está en YouTube, El elogio de la incomodidad, se ve además los testimonios de los directivos y de los docentes, las docentes, pero ahí se puede visualizar esto que decíamos al inicio, ¿no? Una trama colectiva e institucional, no exenta de conflictos, obviamente, de tensiones. Se puede visualizar la construcción de trayectorias que no son individuales de cada quien o de cada familia, y se puede visualizar la autorización. El último chico lo dice clarito, ¿no? Me permito proyectar. Sí, yo pensaba en eso, en el proyecto de vida, ¿no? Hay proyecto de vida y también hay proyecto de vida en el marco de una política pública y estamos hablando de las escuelas de regreso, que son parte de una planificación de política educativa, digo, no son para ciertos sectores de la población que tal vez tienen condiciones, tienen los medios materiales como para acceder a otro tipo de propuestas, sino que justamente son para los sectores más postergados y que sufren las mayores desigualdades en este país, y se los entraman con un proyecto que justamente les permite pensarse y poner como horizonte y como umbral, en ese caso, la universidad, por ejemplo. Sí, no obstante, bueno, no tenemos, hoy no tienen las condiciones de sostén que tuvieron en su momento, ¿no? Pero, bueno, se siguen sosteniendo institucionalmente. Me pasó también con el último joven, me permitió comprender el por qué en la primera imagen, en la primera pintura, ¿no? Yo ahí vi emancipación, fue lo que nos explicó, ¿no? Era emancipación porque en realidad no sentí que tuviera primero el control de lo que estaba creando, ¿no? Porque nada, pero el control pleno, y también lo que yo veía es que ese ave estaba en este cuadro tomaba vuelo propio, o sea, yo lo veía sabiendo, cuando la veía ahí, ¿no? Como producto de él, sino con vida propia. Y un poco lo que trae, digamos, este chico, ¿no? Circuló en ese lugar, hubo muchos seguramente trazando sobre él, haciendo, pero él tiene un proyecto propio, ¿no? Dice, yo me proyecto de esta manera, que quisiera, y es eso, ¿no? Y desde ese contexto, y así, ¿no? Estas cuestiones, este contexto que se da, que tenía Mariana, bueno, como que fuertemente ligada a la emancipación, ¿no? Y por eso también vinculado desde Mediu, ¿no? De hecho, las primeras palabras del director que ahora se jubiló, primer día de clase, lo que él les dice es, ustedes empiezan una trayectoria con una obligación, que es armarse un proyecto de vida. El resto los encargamos nosotros. Entonces, hay algo ahí de la emancipación que está en juego en estos términos. Bueno, colegas. Bueno, preguntas. No sé si hay en el YouTube alguna pregunta que quieran leer las chicas. Son los comentarios que han ido apareciendo en torno a lo que ha sido
o este diálogo, Claro. pero no han surgido No preguntas las específicas. preguntas. Sí. Yo tengo una pregunta. A la luz, a través de tus recorridos, tu mirada sobre la formación docente, para mí es un tema fundamental de agenda para los docentes actuales y, por supuesto, para los que se están formando, para los que vienen. ¿Qué tendríamos que potenciar? Yo como formadora de formadores y muchos somos formadores, para generar espacio para reflexionar y estos cambios que aquí los estamos pensando a través de lo que nos presentás, de tus textos. ¿Cómo ves la situación para que esto se pueda ir concretando, este espacio de reflexión, pero también de acción, ¿no? Porque hace, por lo pronto, varios años, diría ya unas 2 o 3 décadas, que estamos diciendo la escuela tiene que cambiar. Sí. ¿Para qué sirve la escuela? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que una de las líneas tiene que ver con esto de la autoridad, e incluso que referencia a aspectos como la evaluación, ¿no? Totalmente. ¿Qué pensás sobre esto? Lo digo muy ampliamente. Mira, a mí me parece que el concepto de autoridad me lleva a la idea de emancipación y de autorización. Y en formación docente esa me parece una clave, ¿no? Es decir, no puedo pensar un docente que se está formando que no construya una posición propia en términos políticos amplios, en términos culturales, en términos de abrir, bueno, su mente, ¿no? O su cabeza a vincular la posibilidad de abrir mundos para los chicos a los que va a enseñar. Entonces, entrelazar, ¿no? Los saberes que son necesarios para saber enseñar con otros lenguajes, con lenguajes artísticos. Y por supuesto ustedes me dirán, todo esto lo hacemos en la formación docente. Tal vez hay que seguir preguntándose qué se necesita discutir al interior del equipo formador. A lo mejor a veces qué proyectos, si hay que dinamizar algo a través de un proyecto determinado, si hay que poner a discutir, no sé, una manera de organización. A veces hay que armar un mapa. Es como si yo les dijera, bueno, en este instituto, ¿cómo son las trayectorias de estos y estas estudiantes? ¿Por dónde vienen? ¿Dónde se debilitan? ¿Hay algún lugar en donde flaquean? Ya sé, no me digan nada. Me imagino. De 3 horas estuvimos hablando. Bueno, entonces, armando esa cartografía de trayectorias, poder diseñar a lo mejor dispositivos de acompañamiento para esos lugares de a lo mejor mayor debilidad o para potenciar, no necesariamente para lo más frágil, sino para potenciar lo que ustedes ya tienen. Porque ustedes es un instituto que ya tiene proyectos interesantísimos, reconocidos, más allá de los límites de la provincia, con libros publicados, bueno, desde ahí, ¿no? O sea, hacer una lectura situada, me parece que es una de las claves. Yo quería preguntarte, formo parte de uno de los 3 programas que tiene el instituto. Hay un programa de accesibilidad, un programa de complejidad de género y un programa de fortalecimiento y acompañamiento a las trayectorias. Y empezamos a construir, a hacer rodar un equipo de investigación, y por este tiempo venimos escuchando, y vos lo traes como un ejemplo muy claro, la posibilidad de trastocar un formato, de trastocar una gramática institucional, ¿no? Como fue la escuela de ingreso, ese proyecto que vino justamente a poner en tensión esa escuela secundaria armada de una manera, ¿no? Pensaba en qué medida, y
volvíamos hoy sobre una entrevista 21 años atrás que nos traía una directora, Evelina Brinitzer, una experiencia en el Instituto de Formación Docente donde el trayecto de inicio duraba 2 meses. O sea, en vez de cuatrimestralizar, bimestralizar. Entonces siempre me pregunto en qué medida el diálogo desde la política institucional, desde la política provincial, puede permitir de alguna manera acompañar a esos estudiantes en lo que significa las zonas de pasaje, ¿no? El pasaje de esa escuela secundaria tan diversa, con tanto tiempo, con tanta distancia en algunos casos, en la ruralidad, en tramos más cortos, tramos más largos. ¿Cómo hacer para transformarlo en una política institucional y que realmente empiece a rodar eso? Porque es como que parece que todos lo nombran, pero nadie, o sea, muy pocas las jurisdicciones que realmente lo toman, ¿no? Totalmente. Eso. Sí, vos dijiste algo antes que a mí me parece que es interesante, que son las voces. Es decir, a veces pensamos las trayectorias poniendo nuestros significados. Pero, por ejemplo, poder ponerle voz a esas trayectorias en, imaginemos los ingresantes, las ingresantes, que son el lugar, uno de los lugares más frágiles de las trayectorias formativas. Crear dispositivos que tengan que ver, por ejemplo, con el ingreso, en donde entren las voces de los ingresantes, de los profes y las profes de un primer año, de los proyectos que puedan estar ahí potenciando lo que traen esos estudiantes, no solo pensando en compensar lo que no está. Sabemos que muchas veces nos encontramos con ingresantes que no están teniendo las herramientas que requiere la lectura de los textos académicos. Bueno, pero digo, armar un dispositivo más complejo, ¿no? Que no sea solo ir a no sé, suplementar un déficit. Ahora, vos vas más allá y decís, ¿cómo hacer de eso una política? Bueno, hay niveles. Ustedes pueden incidir acá. Además tienen normativas, ¿no? Dentro de las cuales se tienen que manejar. Por supuesto que pueden recrear e incidir a lo mejor en las decisiones políticas más a nivel jurisdiccional. En secundaria, por ejemplo, hay un marco normativo muy interesante desde la resolución 93 en adelante. Bueno, múltiples posibilidades que permiten diversificar trayectorias. Y sin embargo, no se han utilizado esas normativas. Porque no sé exactamente, digamos, dar un diagnóstico general es muy difícil, ¿no? Nosotros fuimos alumnos del CBU Río Negrino, o sea, una propuesta que vino con el retorno de la democracia, ¿no? Una escuela secundaria que justamente hoy la SRN recrea muchísimo, ¿no? La escuela secundaria Río Negrina. Entonces, a veces como que nos queda la sensación quienes atravesamos por ese recorrido, por ese proyecto, quienes hoy vemos a los estudiantes que vienen de la SRN, que el formato del instituto tal vez nos está quedando medio raro. Eso es muy claro. Bueno. Está bueno para seguir pensando. Sí. Y tiene que ser un impulso colectivo también, sí, ¿no? Porque puede estar la política, sí, puede estar escrito, pero si no está ese deseo colectivo de transformarlo, es muy difícil. Decíamos con Gaby la utopía, porque lo conocemos de experiencia desde CETERA, trabajamos muchísimo y decimos, tendríamos que decir que todas tendrían que ser esas escuelas. Todas. Sería ideal. Nos pasaba lo mismo con los CAI, con esas escuelas abiertas los sábados. Entonces que los chicos querían ir los sábados y los días de la semana, de lunes a viernes, no querían ir a la misma escuela donde iban porque pasaba otra cosa. Pasaba otra cosa. Entonces, bueno, tener la esperanza también y ir también construyendo nuestras matrices. Porque a veces nos pasa que 4 años en la formación docente no alcanza tal vez para
transformar todo lo que fuimos construyendo en nuestra propia trayectoria. Entonces no hay impacto en eso. Pero sí lo sabemos, y a mí me queda lo de la gorra, ¿no? Lo del mate, son esas cosas que decimos, ¿por qué no puede estar dentro de la escuela? Claro. ¿No? Esto cotidiano, esto de conocer, y lo que nos pasó en pandemia fue reconocer la vida de nuestras estudiantes, Claro. ¿no? De ir a las casas, de verlas a través del Meet, del Sí. Zoom, de ver dónde estaban, cómo estudiaban, con qué estudiaban. Y bueno, por lo menos a nosotras y a nosotros en el instituto nos impactó, ¿no? Claro. Sí. Estaba pasando todo eso y nosotras no sabíamos. No. A mí lo que Ahora. perdón. Por No, favor. lo que me quedó resonando es la idea no de futuros docentes, Sí. estudiantes, sino hoy, sujetos hoy que están en esta realidad, ¿no? O sea, el futuro no es, bueno, no, yo cuando termines el secundario, cuando entres a la universidad, ¿no? Sí. Ese futuro está tan lejano y está tan allá que lo que tenemos que pensar es en ese hoy, ese cambio que propone la escuela, Exactamente. los instala en el hoy. Fíjate que una de las críticas que le hacen a esta escuela en particular es, pero los están formando para un mundo que no los va a tratar así. Claro. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿No? Replicar escuelas que asuman el mismo modelo meritocrático, ¿no? Competitivo, a lo mejor, de lo que la sociedad de hoy nos impone. Bueno, no. La escuela, como dicen Simons Imaginer, es un tiempo suspendido. Y por eso es igualitario. Ahora, ¿qué van a poder hacer después con eso? Bueno, ahí lo tenés a ese chico diciendo, me permito proyectar. Uno crea las condiciones, pone, es nuestro trabajo, pero no producimos, como dice Méliès, ¿no? Productos acabados, cerraditos, con moñito. No, son seres humanos con trayectorias abiertas. Y los acompañamos por un tiempo. Pensaba bien cuando recién comentabas esto de salir a buscar los recorridos de ellos, escuchar sus propios y no hacer supuestos y no entrar sobre eso. Y me trae, yo no soy del instituto, soy la de acá, me parece. Traigo lo de inicial, digamos. Inicial avanzó en esto de las experiencias. Me parece que traer esos recorridos es lo que trae es justamente lo que atraviesa esas vidas, digamos. ¿No? Me parece que, digamos, de otras maneras, obviamente, pero empezar a salir a buscar esos relatos me parece como que te permite otro juego escolar, de vida. Y lo pensaba desde inicial, no sé si hay alguna más inicial, cómo dio ese paso, ese movimiento de pasar del conocimiento y de la enseñanza, ¿no? De esto, de gesto corporal, a, bueno, algo que atraviesa cuerpos, que atraviesa instituciones, que atraviesa reflexiones, digamos. Y que son narrativas de estudiantes, pero también de profes, porque estamos todos y todas atravesamos, ¿no? Esas trayectorias de vida entrelazadas con lo profesional y entrelazando con lo que nos pasa con los estudiantes ahí. Bueno, no tengo una respuesta acabada acerca de qué hacer con eso, pero estoy segura que eso es un objeto de trabajo, ese cruce de trayectorias narradas. Una trayectoria es una narración, no es un Excel con datos. Es moviente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, le vamos a darle un cierre. Bueno, Yo les agradezco muchísimo la escucha, el diálogo, las ganas. Y bueno, feliz de acompañarles en este primer encuentro, retomando la presencialidad. Además por la generosidad de tu tiempo, sabemos que ahora la están esperando para ir a cenar. Así que bueno. Bueno, y así concluimos.
Buenísimo. Sí, en este año, y bueno, agradecerles a todos que nos hayan acompañado con sus cuerpos, con sus espíritus, mentes. Y bueno, desde el instituto agradecerles en nombre tuyo a todas las compañeras que han estado en este ciclo, que han participado, que lo hacen de corazón. Sabemos que, bueno, además venís a estar con amigas y compañeras, colegas, pero también dedicarnos este tiempo a nosotras. Así que muchísimas gracias. No, por favor, para ustedes. Gracias. Gracias.